En Gabby Hayes finalmente rompe el silencio sobre Roy Rogers. Gabby Hayes nació como George Francis. Gabby Hayes, el 7 de mayo de 1835, en Stannards, Nueva York. Hayes creció lejos de los senderos polvorientos y los pueblos ganaderos que luego se convertirían en su hogar cinematográfico. Sus primeros años estuvieron marcados por un sorprendente contraste con su personaje en pantalla posterior. Era hijo de un dueño de hotel y durante un tiempo vivió una cómoda vida de clase media en el noreste de los Estados Unidos. De joven, Hayes mostró un talento natural para la actuación y la narración, talentos que luego lo convertirían en uno de los actores de carácter más entrañables de Hollywood. Antes de ingresar a la industria cinematográfica, Hayes llevó una vida notablemente variada. Persiguió brevemente una carrera en el béisbol profesional e incluso incursionó en la ingeniería antes de que el atractivo del escenario lo atrajera al mundo del vodevil. Junto con su esposa Olive E. Ireland, formó un exitoso acto teatral que realizó giras por todo el país durante los primeros años del siglo XX. Sus actuaciones fueron una mezcla de comedia, música y sketches, y Hayes rápidamente se hizo conocido por sus animadas expresiones faciales y su natural sentido del humor. No fue hasta que la caída de la Bolsa de Valores de 1929 acabó con gran parte de sus ahorros que decidió probar suerte en la floreciente industria cinematográfica en California. Una decisión que cambiaría su vida para siempre. A su llegada a Hollywood, Hayes encontró trabajo estable como actor de carácter durante la transición del cine mudo al sonoro. Inicialmente apareció en pequeños papeles, a menudo interpretando a villanos, cantineros o gente de pueblo en los primeros westerns. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1930, comenzó a hacerse un hueco como el arquetípico compañero occidental. Su transformación en Gabby, el anciano barbudo, gruñón pero adorable, con un corazón de oro, se produjo casi por accidente. Hayes era un hombre bien afeitado y de hablar culto fuera de la pantalla. Pero el personaje de Gabby, con su espesa barba, su sabiduría popular y sus exclamaciones características como Dorn Tutin, capturó la imaginación del público en todas partes. En la vida real, George Gabby Hayes estaba muy lejos del viejo desaliñado, de hablar lento y barbudo que el público llegó a adorar en la pantalla grande. Fuera de cámara, Hayes era un caballero inteligente, articulado e impecablemente arreglado, bien leído, de modales refinados y siempre reflexivo en la conversación. Sin embargo, el público de Hollywood lo conocía mejor como el arquetípico viejo gruñón de la frontera, que murmuraba para siempre expresiones coloridas como concerned, year, darn, tootin, dadgummit, darn, nicety female, and young whippers snapper. Su voz se volvió ronca para lograr un efecto cómico, y su apariencia desaliñada se convirtió en una marca registrada del arquetipo de compañero adorable, un papel que llegaría a definir para generaciones de fanáticos del western. El viaje de Hayes hacia la leyenda cinematográfica comenzó en serio entre 1935 y 1939, cuando asumió el papel de Wendy Halliday, el ingenioso y gruñón compañero del héroe vaquero Hopalong Cassidy, interpretado por William Boyd. Como Wendy, Hayes se convirtió en una parte indispensable de la serie Hopalong Cassidy, inyectando humor y corazón en los paisajes agrestes del viejo oeste. Sin embargo, en 1939, una disputa salarial lo llevó a separarse de Paramount Pictures. Fue una medida arriesgada para un actor tan estrechamente identificado con un solo papel, pero el talento y el carisma de Hayes aseguraron que no permaneciera inactivo por mucho tiempo. Poco después, encontró un nuevo hogar en Republic Pictures. Dado que Paramount conservó los derechos del nombre Wendy Halliday, Republic simplemente lo rebautizó como Gabby Whittaker, un nombre que se volvería icónico por derecho propio. La transformación fue poco más que una formalidad. Gabby Whittaker era en esencia el mismo compañero entrañable e ingenioso que Hayes había perfeccionado, y el público lo recibió con los brazos abiertos. Entre 1939 y 1946, Gabby Hayes apareció en más de 40 películas para Republic, consolidando su reputación como el compañero más querido del cine occidental.
Su encanto rústico y su sentido del humor añadieron profundidad y calidez a las aventuras de las mayores estrellas vaqueras de Hollywood. Durante este prolífico período, Hayes trabajó junto a Roy Rogers la asombrosa cantidad de 44 veces, una asociación que se convirtió en una de las más reconocibles en la historia del cine. También se asoció con Gene Autry en 7 películas y con Wild Bill Elliott en 14, a menudo bajo la hábil dirección de Joseph K., quien dirigió 34 de las películas de Hayes. Más allá de Republic, los talentos de Gaby también llamaron la atención de otros íconos occidentales. Apareció 6 veces con el incondicional Randolph Scott y no menos de 15 veces con el legendario John Wayne. No siempre como un compañero cómico, sino a veces como un personaje duro, incluso villano. Una de sus colaboraciones más memorables se produjo en el clásico de Raoul Walsh de 1940, Dark Command, donde Hayes interpretó al leal compañero de Wayne en una película que también presentaba a un joven Roy Rogers en un papel secundario. La película se convirtió en una muestra del rango de Hayes, su capacidad para equilibrar el humor y el heroísmo, la determinación y la bondad. En este punto, Gaby Hayes se había convertido en algo más que un nombre de personaje. Era una institución querida en el cine estadounidense. A pesar de su etiqueta de compañero, Hayes era una estrella por derecho propio. Su popularidad lo llevó a su propio programa de televisión, The Gaby Hayes Show, que se emitió a principios de la década de 1950 y presentó a una nueva generación de jóvenes espectadores su encanto folclórico. En el programa presentaba antiguas películas e historias occidentales, hablando directamente a los niños con la misma calidez y humor que lo había hecho querido por los cinéfilos durante décadas. En muchos sentidos, este trabajo televisivo ayudó a cerrar la brecha entre el cine occidental clásico y el emergente medio de la televisión, asegurando que su influencia continuaría mucho después del apogeo de la película occidental. Durante décadas, los fanáticos de los westerns clásicos se han preguntado qué sucedió realmente detrás de escena entre el legendario Roy Rogers y su inolvidable compañero, George Gaby Hayes. Los dos hombres compartieron la pantalla en algunas de las películas de vaqueros más queridas de las décadas de 1930 y 1940, formando un dúo que definió la edad de oro de los westerns. Hayes, conocido por su barba canosa, su voz nasal y sus cómicas expresiones fronterizas, rara vez hablaba sobre sus relaciones laborales en Hollywood. Pero en una reflexión rara y profundamente personal al final de su vida, Gaby Hayes finalmente rompió su silencio sobre Roy Rogers. Y lo que dijo revela el profundo respeto, la admiración y la complejidad que existían entre las dos estrellas. Roy era más que un héroe vaquero para el público, comentó una vez Hayes pensativo. Era un hombre que transmitía esa misma honestidad y decencia fuera de la pantalla. Lo que viste en esas fotos, el coraje, la humildad, la sonrisa que podía desarmar al forajido más duro, todo eso era Roy. Las palabras de Hayes capturaron la esencia del atractivo de Rogers, no solo como artista, sino como ser humano. Rogers representaba un tipo de heroísmo que trascendía Hollywood. Para Hayes no era solo otro coprotagonista. Era un símbolo de la virtud estadounidense, un hombre que creía en el trabajo duro, la fe y la familia. Hayes continuó explicando cómo su amistad se había desarrollado naturalmente a pesar de sus diferentes orígenes. «Venimos de extremos opuestos del camino», dijo con una sonrisa. Roy era este vaquero cantante de aspecto impecable, y yo era el viejo desaliñado que parecía haber estado masticando cactus para el desayuno. Pero de alguna manera funcionó. Él hacía que los niños vitorearan, y yo hacía reír a sus padres. Su química se convirtió en una de las marcas registradas más reconocibles en el cine occidental. Ya sea que estuvieran cabalgando por los senderos polvorientos, persiguiendo bandidos o intercambiando bromas ingeniosas, la conexión entre Roy Rogers y Gaby Hayes se sentía genuina porque era genuina. Detrás de las cámaras, su relación se basaba en el respeto mutuo. Hayes a menudo admiraba el profesionalismo y la dedicación de Rogers. Roy nunca se quejó, recordó Hayes. Incluso cuando estábamos en el calor,
sudando nuestras camisas y cubiertos de polvo, se mantuvo alegre. Contaba un chiste o empezaba a tararear una melodía solo para mantener el ánimo de todos. Ese tipo de liderazgo dejó una impresión duradera en Hayes, quien había trabajado con innumerables estrellas durante su larga carrera. Para él, Rogers se destacaba, no solo como artista, sino como un hombre de carácter. Sin embargo, Hayes también reconoció los desafíos de trabajar en la vertiginosa industria cinematográfica, donde la fama podía eclipsar fácilmente la amistad. No siempre estuvimos de acuerdo, admitió. A veces me quejaba de los guiones o de la forma en que el estudio quería más canciones y menos acción. Roy se reía y me decía, «Gaby, a los niños les encantan las canciones». Y tenía razón. Siempre supo lo que quería el público. Sus ocasionales desacuerdos creativos nunca erosionaron su vínculo. De hecho, Hayes atribuyó a esos momentos el fortalecimiento de su asociación. «Él me enseñó paciencia», reflexionó Hayes, «y creo que yo le enseñé a divertirse un poco con los bordes ásperos». Cuando se le preguntó más adelante en la vida sobre el legado de su colaboración, el tono de Hayes se volvió sentimental. «Esas fotos que hicimos no eran solo entretenimiento», dijo suavemente. «Le dieron esperanza a la gente. El país estaba pasando por momentos difíciles y la gente necesitaba un héroe en el que pudieran creer. Roy les dio eso. Yo solo tuve la suerte de cabalgar a su lado». Estaba claro que Hayes veía su trabajo no como mero espectáculo, sino como una contribución a la cultura estadounidense en un momento en que se necesitaba desesperadamente optimismo. Incluso después de que Hayes dejara la serie de Roy Rogers, nunca pronunció una palabra amarga sobre su antiguo compañero. De hecho, continuó hablando calurosamente de Rogers cada vez que se le preguntaba. Trataba a todos en el set con respeto, desde el camarógrafo hasta el vaquero. «Esa es la marca de una verdadera estrella», dijo Hayes con orgullo. «Y te diré algo. Cuando has trabajado en Hollywood tanto tiempo como yo, no olvidas a los que se mantienen fieles a sí mismos». En sus últimos años, mientras Hayes recordaba una carrera que abarcó la radio, el cine y la televisión, a menudo mencionó a Rogers como uno de los mejores hombres con los que jamás había trabajado. «Roy me hacía ver bien», bromeó. «Y eso no es poca cosa cuando eres un viejo desaliñado como yo». Pero detrás del humor había un afecto real, un aprecio profundo y duradero por una asociación que había capturado los corazones de millones. Cuando se le preguntó qué le diría a Roy si pudiera hablar con él de nuevo, Hayes hizo una larga pausa antes de responder. Le agradecería las risas, los senderos, las canciones y la amistad. Puede que hayamos interpretado a un vaquero y un compañero, pero en mi opinión, Roy Rogers era el verdadero. El tipo de hombre del que Estados Unidos podría estar orgulloso. Las reflexiones sinceras de Gaby Hayes finalmente dieron a los fanáticos una visión de una de las amistades más queridas de Hollywood. Sus palabras pintaron un retrato de dos hombres unidos por un propósito, humor y respeto. Un vínculo que perdura en cada fotograma de película que jamás compartieron. E incluso ahora, mucho después de que ambos hombres se hayan marchado hacia la puesta de sol, su asociación sigue siendo una de las más queridas en la historia del oeste. Un recordatorio atemporal de lealtad, risas y el verdadero espíritu de la frontera estadounidense. Tras la desgarradora muerte de su amada esposa, Olive E. Ireland Hayes, el 5 de julio de 1957, George Gaby Hayes entró en un período tranquilo y reflexivo de su vida. La pérdida lo afectó profundamente, ya que Olive había sido no solo su compañera de toda la vida, sino también la fuerza impulsora detrás de gran parte de su carrera. Ella había administrado sus finanzas, negociado contratos y lo había apoyado en el impredecible mundo del espectáculo. Después de su fallecimiento, Hayes encontró consuelo en entornos familiares, retirándose a su rancho en Tuca Lake, en California, una propiedad que una vez había sido un refugio de risas, amistad y sueños compartidos. El rancho, ubicado entre los paisajes serenos del Valle de San Fernando, le proporcionó un refugio tranquilo donde podía estar cerca de la naturaleza, lejos de las brillantes luces de Hollywood
que habían definido gran parte de su vida anterior. Aquí, rodeado de sus preciados recuerdos y recuerdos de sus días en el cine y la televisión, Hayes pasó incontables horas recordando los años dorados del cine occidental y la camaradería que compartió con estrellas como Roy Rogers, John Wayne y Hopalong Cassidy. A finales de la década de 1960, sin embargo, la salud de Hayes comenzó a declinar. A principios de 1969 fue ingresado en el Hospital St. Joseph en Burbank, California, después de sufrir complicaciones de una enfermedad cardiovascular. El vaquero, que una vez fue vigoroso y que había pasado décadas interpretando al compañero rudo y cordial del viejo oeste, ahora enfrentaba la fragilidad de la edad. Sin embargo, incluso en el hospital, quienes lo visitaron recordaron su calidez característica y su humor gentil. Las enfermeras y los médicos lo describieron como educado, alegre y agradecido por la atención que recibió. Hayes a menudo reflexionaba sobre su larga vida y carrera, expresando gratitud por las oportunidades que Hollywood le había brindado y por los fanáticos que nunca habían olvidado sus contribuciones al género occidental. Aunque la enfermedad lo debilitó gradualmente, enfrentó su condición con dignidad y aceptación, al igual que los personajes estoicos de la frontera que había traído a la vida en la pantalla. El 9 de febrero de 1969, Gabby Hayes falleció pacíficamente a la edad de 83 años, cerrando el capítulo final de una vida que se había extendido desde la era del cine mudo hasta la edad de oro de la televisión. Su muerte marcó el final de una era para muchos entusiastas del western, que lo recordaban no solo como el arquetípico compañero canoso, sino también como un símbolo de honestidad, lealtad y humor en un género que celebraba esos mismos rasgos.